Un maestro de la ley se levantó un día para poner a prueba a Jesús. Con un tono seguro le preguntó: «Maestro, ¿qué debo hacer para heredar la vida eterna?». Jesús, que siempre respondía con sabiduría, le devolvió la pregunta: «¿Qué está escrito en la ley? ¿Cómo la interpretas?». El hombre contestó: «Amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu alma, con todas tus fuerzas y con toda tu mente, y a tu prójimo como a ti mismo». Jesús sonrió y dijo: «Has respondido correctamente. Haz esto y vivirás». Pero el hombre, buscando justificarse, quiso ir más allá. «¿Y quién es mi prójimo?». Fue entonces cuando Jesús comenzó a contar una historia que rompería barreras culturales y religiosas, y que hasta hoy sigue desafiando corazones. Un hombre bajaba de Jerusalén a Jericó, un camino peligroso, conocido por sus pendientes rocosas y por los ladrones que acechaban en cada curva. Mientras viajaba, fue atacado por unos bandidos. Lo golpearon, le robaron todo y lo dejaron medio muerto a un lado del camino. El sol ardía sobre su cuerpo herido, y cada minuto que pasaba reducía sus posibilidades de sobrevivir. Casualmente, un sacerdote bajaba por el mismo camino. Era un hombre que conocía las Escrituras, acostumbrado a servir en el templo. Al verlo, seguramente notó sus heridas y escuchó sus gemidos, pero en lugar de ayudarlo, cruzó al otro lado del camino y siguió de largo. Minutos después, apareció un levita, otro hombre dedicado al servicio religioso. Se acercó un poco más, quizá dudando si intervenir, pero finalmente hizo lo mismo. Evitó el contacto y continuó su camino. En aquel momento, cualquiera que escuchara la historia esperaría que el héroe fuera otro judío piadoso, pero Jesús rompió las expectativas. Un samaritano que iba de viaje llegó donde estaba el hombre herido. Para los judíos, los samaritanos eran despreciados, considerados enemigos por diferencias históricas y religiosas. Mencionarlo como protagonista positivo era algo escandaloso. El samaritano, al verlo, sintió compasión. No se detuvo a pensar si el herido era judío, rico, pobre, amigo o enemigo. Se acercó, limpió sus heridas con vino para desinfectarlas y las cubrió con aceite para aliviar el dolor. Después, vendó cada una con cuidado. No lo dejó tirado. Lo colocó sobre su propio animal, caminando él mismo, para que el herido pudiera descansar. Lo llevó a una posada y pasó la noche cuidándolo. Al día siguiente, sacó 2 denarios y se los dio al dueño de la posada, diciéndole: «Cuida de él y lo que gastes de más te lo pagaré cuando regrese». Este acto no fue solo un gesto momentáneo, fue un compromiso real con la recuperación del hombre. No había recompensa, ni reconocimiento público, solo amor práctico y desinteresado. Cuando terminó la historia, Jesús miró al maestro de la ley y le preguntó: «¿Quién de estos 3 te parece que fue el prójimo del que cayó en manos de los ladrones?». El hombre, sin poder negar la verdad, respondió: «El que tuvo misericordia de él». Y Jesús concluyó: «Ve y haz tú lo mismo». Pero esta parábola es mucho más que una lección sobre ayudar a otros. Es una invitación a derribar prejuicios, a no dejar que las diferencias culturales, religiosas o sociales nos impidan amar. El sacerdote y el levita conocían la ley, pero no la vivieron en ese momento. El samaritano, que no tenía buena reputación entre los judíos, fue quien actuó con verdadero amor. Si llevamos esta historia a nuestros días, podríamos imaginar al herido como alguien que vive en una calle peligrosa, abandonado después de un asalto. El sacerdote y el levita serían como líderes religiosos, personas influyentes que quizá publican mensajes inspiradores en redes sociales, pero que en la práctica no se detienen a ayudar. El samaritano sería alguien que, incluso con menos recursos o prestigio, se detiene, arriesga su tiempo y su seguridad y se involucra. Jesús no eligió a un samaritano por casualidad. Él sabía que esa elección confrontaría el corazón de quienes escuchaban. Porque amar a los que piensan, creen o viven como nosotros es fácil. Lo difícil es amar a quien el mundo nos ha enseñado a evitar o despreciar. El silencio después de las palabras de Jesús debió ser incómodo. Los presentes entendían lo que él estaba diciendo. Ser prójimo no depende de quién es la otra persona, sino de cómo elegimos actuar. El maestro de la ley había preguntado: «¿Quién es mi prójimo?».
esperando quizá una respuesta que limitara su responsabilidad, algo que pudiera clasificar fácilmente. Tu prójimo es tu familia, tu prójimo es tu pueblo. Pero Jesús cambió la pregunta. No se trata de identificar a quién debes amar, sino de decidir ser tú el prójimo de cualquiera que necesite amor. En la historia, el sacerdote y el levita representan a quienes conocen la ley, pero la dejan en el papel. Tal vez tenían razones válidas para no acercarse al herido, miedo a los ladrones, temor a contaminarse y quedar ritualmente impuros, o simplemente prisa por llegar a su destino. Excusas que suenan razonables, hasta que recordamos que la vida de un hombre estaba en juego. La religiosidad sin amor es como un recipiente vacío. Aparenta algo, pero no tiene sustancia. El samaritano, en cambio, no tenía obligación cultural ni religiosa de ayudar, pero su corazón se movió a compasión. Y compasión en la Biblia no es solo un sentimiento, es una emoción que nos empuja a actuar. Él no dijo «pobre hombre» y siguió de largo. Él se detuvo, arriesgó, se ensució las manos, invirtió tiempo, recursos y cuidado. Jesús estaba mostrando que la verdadera espiritualidad no se mide por cuánto conocimiento tenemos, sino por cuánto amor mostramos. Y ese amor se prueba especialmente cuando es incómodo, costoso y hasta arriesgado. Si trasladamos esta historia a nuestro tiempo, podríamos ver al herido como esa persona que sufre una crisis emocional, alguien que enfrenta la soledad, la depresión o la pérdida. Muchas veces, los que se supone que deberían ayudar, familiares, líderes, amigos cercanos, se alejan, ya sea por miedo, incomodidad o simple indiferencia. Pero a veces, la ayuda viene de donde menos lo esperamos. Un vecino que casi no conocemos, un compañero de trabajo con quien nunca hablamos mucho, o incluso un desconocido. Ser el prójimo, como Jesús lo describe, significa dejar que la necesidad de otro interrumpa nuestra agenda. Significa que cuando vemos dolor, no pasamos de largo. Y esto no siempre es fácil, porque vivimos en un mundo que nos enseña a priorizar lo propio, a protegernos, a no meternos en problemas ajenos. Pero el amor verdadero rompe esas barreras. La parábola también nos confronta con nuestros prejuicios. Los judíos y samaritanos tenían siglos de enemistad. Para un oyente judío de la época, imaginar que un samaritano fuera el héroe de la historia era casi ofensivo. Y sin embargo Jesús coloca al despreciado como ejemplo de amor. Es como si hoy contara una historia en la que el personaje que menos esperamos, alguien de un grupo que vemos como opuesto a nosotros, fuera el que muestra la mayor compasión. Esto nos obliga a preguntarnos, ¿a quién consideramos fuera de nuestro círculo de amor? ¿A quién hemos etiquetado de tal manera que ni siquiera imaginaríamos ayudarle? Porque la enseñanza de Jesús rompe esas etiquetas. En el reino de Dios no hay ellos y nosotros, solo hay personas que necesitan ser amadas y un llamado para que nosotros seamos quienes aman. También hay un detalle importante. El samaritano no solo atendió la emergencia y se fue. Él se aseguró de que el hombre herido quedara en buenas manos, pagando por su cuidado futuro y prometiendo volver. Esto nos recuerda que el amor verdadero no es un acto aislado, sino un compromiso. A veces ayudar implica dar seguimiento, involucrarse más allá del momento de la crisis. Jesús termina la historia con una orden clara. Ve y haz tú lo mismo. No es una sugerencia, es un mandato, y lo dice sabiendo que seguir este ejemplo puede ser incómodo y costoso. Pero al hacerlo reflejamos el corazón de Dios, quien se inclinó hacia nosotros cuando estábamos heridos por el pecado, nos levantó, nos sanó y pagó el precio para restaurarnos. Cuando pensamos en la parábola desde esta perspectiva, vemos que, en cierto modo, todos somos el hombre herido al costado del camino. El ladrón es el pecado, que nos golpea y nos deja sin fuerzas. El sacerdote y el levita son las soluciones humanas que no pueden salvarnos, la religión vacía, las buenas obras sin relación con Dios. Y el buen samaritano es una imagen de Jesús, que vino a nosotros cuando no podíamos levantarnos, que cargó con nuestro peso, que pagó nuestra deuda y prometió volver por nosotros. Esto transforma la parábola en algo más profundo. No es solo una lección moral,
es un retrato del Evangelio. Y así como Jesús nos amó primero, ahora nos envía a amar a otros. Lo que recibimos de Él no es para guardarlo, sino para compartirlo. Si hoy escuchas esta historia y te das cuenta de que has pasado de largo frente a alguien herido, no es tarde para cambiar. Tal vez puedas recordar un nombre, un rostro, una situación en la que viste una necesidad y no actuaste. Pídele a Dios que te dé un corazón como el del buen samaritano, dispuesto a detenerse, a ayudar, a involucrarse. Y si hoy te sientes como el hombre al costado del camino, recuerda que Jesús es el primero en acercarse, sanarte y llevarte a un lugar seguro. Porque al final la pregunta no es ¿quién es mi prójimo?, sino ¿de quién voy a ser yo prójimo hoy? Y la respuesta a esa pregunta puede cambiar no solo la vida de otra persona, sino también la tuya.